Hermanos, el día de hoy, en esta noche, quiero compartir un estudio que he titulado con una pregunta. ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Qué hace Dios por nosotros? Y quisiera que algunos de ustedes me pudieran responder a esta pregunta, a este cuestionamiento. ¿Qué hace Dios por ti, hermano, hermana? Ok, de manera particular, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios por ti? Te cuida, te bendice, te fortalece. ¿Qué más? Nos ama, nos permite despertar, nos da paz. ¿Qué más hace, hermanos? Dios nos da gozo, nos da nuestra familia, nos da salud, nos da una casa, nos da el carro, los que tenemos carro, un trabajo, un lugar para descansar. Así que esta pregunta, hermanos, nos sustenta, nos puede llevar aquí pues toda la noche. Yo creo que de aquí hasta que terminemos este año 2025 hablando de todo lo que Dios hace por nosotros. Pero me gusta cómo el salmista se enfoca en lo que Dios hace en la vida de aquel que está sufriendo, en la vida de aquel que está padeciendo dolor. Y vamos a estudiar el día de hoy, vamos a responder obviamente esta pregunta, y quiero que lo hagamos basados en el Salmo 6. Este salmo, hermanos, es uno de los 6 salmos penitenciales o salmos de tristeza que el salmista escribió como resultado de su pecado, como el resultado de sus malas acciones, decisiones y pensamientos. Los otros 5 salmos que acompañan a este y forman los 6 salmos penitenciales son el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 130 y el Salmo 143. Y cuando usted lee estos salmos, observa que tal vez estas palabras describen cierta actitud que usted ha tenido cuando se ha dado cuenta que ha pecado delante de Dios y que estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y este salmo, pues el Espíritu Santo inspira al salmista, que en este caso es David, y lo inspira para que escriba esta oración y que sea una oración de aliento, una oración de ánimo para todos los que hemos sufrido por un largo tiempo. Y que en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, nos damos cuenta que necesitamos el perdón de Dios y la sanidad de nuestro Señor. Y no sé si usted se ha identificado en algún momento en su vida con esa necesidad de necesitar el perdón y la sanidad de Dios. Pero yo creo que como seres humanos, esta es una necesidad que compartimos y experimentamos a diario. No hay día en el que usted no necesite el perdón de Dios. No hay día en el que yo no necesite el perdón de Dios. No hay día en el que usted y yo no necesitemos la sanidad, la intervención de Dios en nuestra vida. Y el salmista pues enfoca nuestra atención en 3 cosas que Dios hace por nosotros. Lo primero, en los versículos del 1 al 3, nos dice el pasaje que Dios nos tiene compasión. ¿Qué hace Dios por nosotros? Primera respuesta, Dios nos tiene compasión. Después de un tiempo de aflicción física, de un tiempo de disciplina, porque el salmista reconoce que está siendo disciplinado por Dios y él sabe que merece esa disciplina, él reconoce que ha sentido que la presencia de Dios y la paz de Dios ya no está con él por causa de su pecado. Y entonces empieza a hablar con Dios, y como ha sufrido por un largo tiempo, ha llegado a sentir un dolor y un pesar profundo. Es por eso que en su oración, en estos primeros 3 versículos, no solamente podemos ver su sufrimiento, sino que vemos que pide que Dios le tenga compasión. ¿Por qué le digo esto? Porque observe cómo le pide a Dios que quite de él toda disciplina, pero le pide que esa disciplina que él va a ejercer, porque es un Dios justo, sea con misericordia. En otras palabras, lo que el salmista pide, hermanos, es compasión. Y observe, Dios nos tiene compasión, y le voy a dar 3 razones por las que es una verdad. Dios nos tiene compasión porque a usted y a mí no nos reprende con todo su enojo. Observe el versículo 1, dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo. Dios nos muestra que nos tiene compasión porque no nos reprende con todo su enojo.
pero también nos muestra que nos tiene compasión porque no nos castiga como merecemos, dice la continuación del versículo 1. Ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Yo le pregunto, si usted tendría que recibir el castigo que merece de parte de Dios, ¿seguiríamos con vida? No. Dice la palabra en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no nos castiga como merecemos. El resultado de nuestro pecado, lo que merecemos es la muerte. Pero Dios nos tiene compasión y no nos castiga tal como lo merecemos. Pero también nos muestra el salmista que Dios nos tiene compasión porque no nos deja a la deriva. Dice el versículo 2, sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Y con eso nos muestra que Dios, hermanos, no nos deja ahí sueltos y sufriendo, sino que Él nos muestra su compasión y nos acompaña. Aun y cuando estamos nosotros sufriendo, aun y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, el Señor está ahí con nosotros. No nos deja a la deriva, porque nos tiene compasión. Así que, ¿qué hace Dios por nosotros? Lo primero que quiero que usted grabe aquí en su mente y en su corazón, por medio de la palabra, Dios nos tiene compasión. Y nos tiene compasión porque no nos reprende con enojo. No es como papá o mamá que cuando ya hicimos una y otra viene y ya nos reprende y nos reprende hasta con ira. Así no es nuestro Señor. También nos tiene compasión porque no nos castiga como merecemos. A lo mejor aquí en la tierra, hermanos, ustedes que son papás, ¿verdad? Si han castigado a sus hijos como merecen. Y en cierta parte es bueno, es sano, es algo que es correcto. Pero Dios no nos castiga como lo merecemos porque nos tiene compasión. Porque todavía quiere hacer algo en nuestra vida. Y nos muestra que nos tiene compasión porque a pesar de que fallamos y nos equivocamos y pecamos contra Él, Él sigue estando con nosotros. No nos abandona, no nos deja. Porque si el Señor, hermanos, ya nos hubiera dejado, nosotros estaríamos en graves y serios problemas. Entonces, ¿qué hace Dios por nosotros? Dios nos tiene compasión. En el versículo 4 y 5 vemos la segunda respuesta. Dios nos rescata. ¿Qué hace Dios por nosotros? La segunda respuesta, Dios nos rescata. El versículo 4 y 5 nos muestran que, aunque es verdad que como hombres, al igual que el salmista, porque no olvidemos, el salmista era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Y al igual que el salmista, nos debe interesar lo que pasa en nuestra alma, en nuestro interior. Es cierto, hermano, es más fácil cuidar nuestro cuerpo, lo que vemos, lo que a diario podemos ver frente al espejo, lo que podemos notar con el simple uso de nuestros ojos y de nuestra vista. Pero el salmista nos está diciendo que nuestro interés primordial debe de ser la sanidad de nuestra alma. No que el Señor nos rescate y nos libre de circunstancias complicadas, sino que rescate el Señor nuestra alma y que el Señor renueve su presencia y su favor para con nosotros. Algo que el salmista anhela y nos deja ver en estos dos versículos es que el Señor le rescate, que el Señor esté cerca de él. ¿Y por qué le digo esto? Porque observe cómo suplica con misericordia que Dios con gracia y con amor lo rescate de su dolor y de su afrenta. En el versículo 4 y 5 en esta versión dice: vuelve, oh Señor, y rescátame, por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Dios, hermanos, algo que hace por nosotros, y le voy a decir algo que ya hizo por usted y por mí si hemos creído en Él, es que nos rescató. Estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos infelices, estábamos insatisfechos, pero ahora Dios nos rescató y nos hizo parte de su familia. Y ese rescate, hermanos, es con un propósito en específico. El salmista aquí nos dice que es un propósito que se compone de tres. El primer propósito por el que Dios nos rescata, para que experimentemos su amor. El versículo 4 dice: vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable. Dios nos rescata. Eso es algo que Él hace por nosotros, pero lo hace para que experimentemos su amor. Cuando usted y yo nos sabemos rescatados por Dios, sabemos que el Señor nos ama, porque nos libró de lo peor, de la muerte eterna, de un destino allá en la gloria donde
estemos, en lugar de estar celebrando, sufriendo. Nos rescató de eso. Pero también nos rescata para que nos acordemos de Él. Dice la primera parte del versículo 5, pues los muertos no se acuerdan de ti. Ahora, en esta parte, hermanos, no está hablando de la gente que ya no tiene vida, sino habla de los muertos espirituales. La gente de allá afuera no se acuerda de Dios. Y si se acuerdan, le pregunto, ¿cuándo es que se acuerdan de Dios? Cuando tienen problemas, cuando ya están bien hundidos en el hoyo de la tristeza, de la amargura, del dolor. Pero dice aquí el salmista, nosotros que hemos sido rescatados por Dios, debemos entender que ese rescate es para que nos acordemos de Él. Y la tercera razón o el tercer propósito que tiene Dios para habernos rescatado es para que lo alabemos. Termina el versículo 5 diciendo, ¿quién puede alabarte desde la tumba? Algo que Dios tiene como propósito, hermanos, al haberlo rescatado a usted y a mí, es que nosotros, que nos sabemos, ya no nos sentimos como que plenos, porque el Señor está comenzando a escuchar nuestra oración y nos está apartando del mal y de los que hacen el mal. La segunda muestra de que Dios nos escucha es que contesta nuestras oraciones. El versículo 9 dice, el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. Yo estoy seguro, hermano, que si yo aquí le preguntara a cada uno de ustedes una oración contestada de parte de Dios, nuevamente nos quedaríamos aquí, no solamente una velada, sino muchas veladas, hablando de oraciones que Dios ha contestado. Y eso es muestra de que Dios nos escucha. Y la tercera muestra que tiene el salmista para con nosotros es que Dios nos escucha porque nos protege de nuestros enemigos. El versículo 10 concluye diciendo el salmista, que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe avergonzados. Dios, hermanos, también a usted y a mí nos protege de nuestros enemigos como muestra de que nos escucha. Usted ha orado, hermano, Dios, líbrame de un peligro. Si ha orado así, Dios, guarda mi salida y mi entrada, guarda mi camino. ¿Ha orado de esa manera? El hecho de que esté aquí el día de hoy es la muestra de que Dios ha escuchado esa oración. No es que el señor, el taxista, el chofer lo haya librado de un accidente. No es que la suerte o el destino lo hayan librado de algún accidente. No, es Dios que está contestando esas oraciones que hacemos usted y yo espero que lo hagamos a diario. Dios, guarda mi camino. Señor, guarda mi salir y mi entrar aquí a la casa. Guárdame, líbrame de cualquier peligro. Y cuando oramos eso, la muestra de que Dios nos escucha es porque nos protege del mal y de nuestros enemigos. Así que, mis hermanos, ¿qué hace Dios por nosotros? 3 cosas hemos visto que Dios hace por nosotros. Nos tiene compasión, nos rescata y nos escucha. Así que, hermanos, termino diciéndole y concluyendo este estudio con lo siguiente: Dios realiza estas y más acciones por nosotros. Al principio yo le preguntaba a ustedes, ¿qué hace Dios por nosotros? Y hablamos de muchas cosas que Él hace. Pero no olvidemos que también esto es algo que Dios hace a nuestro favor. Dios, hermanos, siempre está cuidando de sus hijos. Es importante recordar en tiempos de angustia, de prueba, de enfermedad, que Dios hace por nosotros lo mejor. Y lo hace porque nos ama. ¿Y por qué le digo que hay que recordar esto? Porque en momentos de prueba, de dolor, de sufrimiento, el diablo siempre quiere aprovechar para hacernos creer que el Señor no se interesa por nosotros, que ya se olvidó, que no le importamos. Pero hoy, con la ayuda de Dios, a través de su palabra, hemos visto que Dios nos tiene compasión, que Dios nos rescata y que Dios nos escucha. Así que, mi hermano, yo le invito a que no olvide lo que Dios hace por usted. No olvidemos, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz, lo que Dios hace por nosotros. Y recordemos que todo esto que Dios hace, lo hace porque nos ama. No es porque usted se lo haya ganado, no es porque yo me lo merezca, es porque Dios nos ama. Y esa, hermanos, es una razón para estar agradecidos con nuestro Dios. Así que Dios siempre está obrando y siempre lo hace a nuestro favor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
porque a través de ella, Señor, nos muestras lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vemos que nos tienes compasión. Gracias, Padre, porque vemos que tú estás siempre, Señor, guardando nuestra entrada, nuestra salida, porque nos has rescatado, Señor, del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagarte más que estar obedeciendo tu palabra y haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Y gracias, Padre, porque podemos decir con esa esperanza que tú escuchas nuestra oración. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás al pendiente de todo lo que necesitamos. Y gracias, Señor, porque tú siempre nos respondes. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos para que sigas haciendo en nuestra vida tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.